ya el domingo 33 del tiempo ordinario. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver el próximo fin de semana. Estaremos celebrando naturalmente el 34, que es la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que se inicia el cierre del año litúrgico 2023. Y luego estaremos preparándonos para inaugurar el nuevo año litúrgico 2024. Es tiempo de balance. Por eso decíamos al inicio, estos domingos últimos de noviembre nos permiten mirar cómo está nuestra condición cristiana y cómo está nuestra percepción de la eternidad. Este Evangelio de hoy, tendríamos que decir un par de cosas antes de caminar por el Evangelio. La primera de ellas, coinciden los estudiosos de la Biblia en decirnos, esta parábola que Jesús cuenta, indudablemente se refiere al seguimiento, y para nosotros significa la vida cristiana. Hay un Señor, hay unos siervos, hay unos valores entregados, hay unos frutos o rendimientos de esos valores, hay una partida del Señor, hay un regreso de ese Señor para recibir cuentas. Y cuando decimos que es la vida cristiana, es simplemente imaginarnos que en la historia Jesús habla de la realidad humana. Él es el Señor, Jesús es el Señor, que ha entregado una serie de valores a cada uno de quienes le siguen. Él parte, pero regresará, y al regresar será el encuentro para poder mostrar y hablar acerca de lo que hicimos rendir o fructificar. Ese es el ideal. Y si lo hemos hecho como se espera, entonces, según el Evangelio en la historia de Jesús, recibiremos algo. Claro, no es una invitación a trabajar buscando interés, es una invitación a trabajar sabiendo que lo que nos ha sido entregado indudablemente debe rendir o debe dar fruto. Esta parábola está muy unida a otra que conocemos, la parábola del sembrador. Aquí se da un capital o un dinero o una riqueza y la idea es hacerla rendir, es decir, que dé nuevos rendimientos. La parábola del sembrador es una semilla que al caer en la tierra ideal debe dar fruto, mucho fruto. Segunda cosita, se nos ha hablado de un valor o de unas cifras, el talento. A veces cuando leemos rápidamente este Evangelio, creemos considerar que los talentos se refieren a nuestras capacidades humanas, es decir, aquello de lo que somos capaces. Y esa puede ser una interpretación, pero sin lugar a dudas es la interpretación secundaria del Evangelio. Talento refiere un valor concreto, una riqueza, una fortuna en realidad. Nosotros creo que sabemos identificar cuando hablamos de un denario lo que eso significa. Muchas veces lo hemos mencionado. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. Un día de trabajo. Un talento era una cantidad que al hacer el cálculo representaba 6.000 denarios, o sea, 6.000 días de trabajo. Es toda una fortuna. Y según el Evangelio, este Señor, que tiene indudablemente mucha riqueza, no sabemos cómo llama a 3 de confianza para entregarles a ellos en proporciones distintas su fortuna. A uno
uno le da 5 talentos, o sea, 30.000 denarios. A otro le da 2 talentos, o sea, 12.000 denarios. Y a otro le da 1 talento, ya lo decíamos, 6.000 denarios. Claro, todas son fortunas, pero hay una más robusta que otra. Y se las da con el ánimo de que él partirá, les deja encomendada su fortuna y volverá. Y espera naturalmente que la fortuna pueda rendir ganancias. Eso para que nos hagamos una idea. Entonces, habiendo hecho eso, el Evangelio de hoy va mostrándonos esa realidad en la cual tenemos que darnos cuenta de que, ya lo advertíamos, no se refiere el mensaje, cuando se habla de talentos, a nuestras capacidades o destrezas. No. Todos tenemos las famosas dotes humanas. ¿Saben qué son las dotes humanas? Inteligencia, belleza, fuerza y naturalmente capacidades artísticas, digámoslo así. Y esas dotes humanas que todos poseemos, ya por la misma naturaleza, están siendo empujadas para que vayan creciendo, para que las notemos, para que las explotemos. Las dotes humanas pueden ser bien explotadas o pueden ser mal explotadas. La inteligencia la podemos usar para bien o para mal. La belleza la podemos usar para bien o para mal. La fuerza, de lo mismo. Las capacidades artísticas o de desenvolvimiento humano las podemos utilizar para el bien o para el mal. Pero no se refiere a eso el Evangelio. El Evangelio más bien se refiere no a las dotes humanas, sino a lo que llamamos dones espirituales, es decir, lo que recibimos de Dios. ¿Y qué recibimos de Dios? Muchas cosas, y nos ponemos a preguntar, cada uno tendrá una respuesta, pero podemos sintetizar esa respuesta en lo siguiente: ¿qué recibimos de parte de Dios? Fe, palabra, sacramentos. Y cada uno de esos ámbitos son experiencia de vida. La fe es para que vivamos. La palabra es para que vivamos. Los sacramentos son para que experimentemos la nueva vida en el Señor. Los dones espirituales que recibimos son los que debemos trabajar para multiplicar. Porque nos puede suceder, como la historia en la cual alguien recibe un regalo en Navidad y lo guarda así, empacado. Nunca sabrá qué era lo que había dentro. Puede tristemente ocurrir con nosotros eso. Hemos recibido unos dones y todavía no los hemos estrenado, ni sabemos qué es lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero todos por el bautismo hemos recibido esa fortuna que es inmensa. La diferencia radica en que después del bautismo algunos tomarán ventaja en cuanto que pondrán a rendir o a multiplicar esos dones que se han recibido. Esos dones, los dones espirituales que decíamos, podemos sintetizar en la fe, la palabra, los sacramentos para que tengamos vida. Estos dones no son como las dotes naturales. Con las dotes naturales, una vez se explotan, podemos ir ganando cosas, dinero, prestigio, fama, y aprovechar cada una de esas circunstancias. Y si nos morimos, nos quedarán herederos
que seguramente aprovecharán lo que todavía quede de la inteligencia, la belleza, la fuerza, las capacidades que advertíamos. En cambio, con los dones espirituales, lo que hacemos al tratar de hacerlo rendido, de multiplicar, es que no vamos a ver esos rendimientos mientras vivimos, sino que reconoceremos su significado cuando lleguemos a la eternidad. O sea, no son para aprovecharlos plenamente aquí, sino para aprovecharlos cuando nos corresponda encontrarnos con el Señor para contarle o rendir cuentas sobre aquello que una vez nos dio y que la tarea que nos correspondía era multiplicar. Es muy interesante eso. Por eso Jesús en la historia, decíamos, va como contando esa realidad de vida cristiana. Un amo que llama a sus siervos, a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1 talento, se va, pero regresa, y cuando regresa lo hace para que le entreguen cuentas. Los 2 primeros que han recibido más han duplicado lo que recibieron. El último que recibió menos, en este caso 1, pero aún así era una fortuna inmensa, lo que ha hecho es guardar y entregar lo que recibió sin estrenarlo, digámoslo así. Así que el reclamo del Señor es negligencia y holgazanería. Y fíjense que va muy en la línea de lo que hemos visto estos últimos fines de semana, cuando el Evangelio nos ha dicho nada de dormirse, nada de quedarse con brazos cruzados. Hay que estar despiertos, vigilantes, laboriosos. Por eso el reclamo del Señor: siervo negligente, siervo holgazán. Y al final da instrucciones: a ese siervo inútil, échenlo fuera. Y tenemos que preguntarnos de manera muy clara: ¿somos así con nuestra vida cristiana? O sea, con los dones espirituales somos perezosos, holgazanes, negligentes, no hemos hecho nada, no hemos abierto el regalo, ni sabemos qué fue lo que recibimos, no hemos empezado a hacer multiplicar cada uno de los dones que se nos dio. Un detalle que es muy interesante: son 3 aquellos siervos a los cuales el Señor da su fortuna. 2 de ellos que reciben la mayor cantidad son los que trabajan y duplican. Solo 1 es el que se queda quieto. Y es muy interesante porque a veces podemos pensar que en el camino de la vida cristiana, digamos, lo más notable o la mayoría son los que están de brazos caídos o desentendidos. Y el Evangelio nos está diciendo: no es así. De 3, 2 en realidad han estado haciendo lo que debían. Y esos 2 fueron los que más recibieron, por lo tanto duplican. Solo la minoría, 1, es el que se queda rezagado. Y la idea con este mensaje es que no quedemos anclados a la minoría, sino que podamos entender que la tarea nuestra es hacer rendir lo que hemos recibido. Muchos, quizá a nuestro lado, en silencio, trabajan cuidadosamente en su propia vida frente al Señor para poder encontrarse algún día con Él y dar cuentas, buenas cuentas. Quizá no lo notamos. En Estados Unidos hay una profesión llamada Talent Scout, descubridores de talentos, que era lo que nosotros conocíamos como el camino para poder hacer exploración vocacional, que nos dieran herramientas para ver para qué servíamos en la vida. Esos profesionales en Estados Unidos están siempre pendientes de poder fijar su mirada sobre alguien
en quien puedan despertar capacidades que ese mismo no ha descubierto. Y cuando lo logran, tocan el éxito, están ahí para recibir porcentaje de lo que el otro gana. Detrás de cada famoso jugador de fútbol siempre habrá seguramente un descubridor de talento. Detrás de cada artista, detrás de cada... En este caso, debemos caer en la cuenta de que también nosotros debemos convertirnos en descubridores de talentos. Talentos, como lo refiere el Evangelio, frente a la realidad con Dios. Primero los nuestros, y luego ser capaces de ayudar a muchos otros a que descubran los suyos. Que esa sea nuestra tarea. Que así sea, Padre.